Hola gente linda, soy Shio y este es otro video de los miércoles como de costumbre en este año. No sé qué día es, sé que estamos en abril, lo cual es un avance. Y bueno, este video está motivado por una nota al pie que puso Donna Haraway en su libro más reciente, que es el de Seguir con el Problema. Antes de entrar a temas, sí quiero simplemente decir que le mando un montón de abrazos y saludos a toda la gente que de manera muy linda me saludó el otro día en el Tianguis de ahí del Bajo Puente de Glorieta de Insurgentes. Sé que fueron una serie de días complicados para todo el mundo en la comunidad trans, pero bueno, pues tratemos de recordar que al final del día hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Pero bueno, sé que la convivencia y la política en ningún nivel de la vida son sencillas, pero bueno, fue muy bello estar allí, ver a tanta gente, encontrarme mágicamente con una práctica boguera que no había visto ni una sola cosa boguera en vivo desde hace más de un año por obvias razones, y fue muy bello ver cómo ha crecido la comunidad. De repente dije, ¿y toda esta gente quién es y de dónde salió? De esas veces que dices, ¿cómo? Yo ya no conozco a nadie, solo a las mamás y a los papás de las bogueras. Fue un poco impactante, pero fue muy bello estar allí, y bueno, la verdad es que eso fue muy positivo. Ahora entro al punto, porque si no voy a divagar, como es mi costumbre, ya me conocen. Resulta que en una nota al pie, Donna Haraway dice que vivimos en una sociedad que tiene 4 géneros, y por supuesto se podrán imaginar que eso me llamó la atención. Porque no dice mucho, lo que dice es, vivimos en una sociedad con 4 géneros, y estos 4 géneros son, obviamente, cis masculino, cis femenino, y dice, y trans masculino y trans femenino. Y ya, lo avienta, lo dice, se calla y se va y sigue hablando de un montón de cosas. Y nos deja con ese comentario. Y a mí se me hizo un comentario muy interesante. Y decidí que quizás es de esas notas al pie que merecen reflexionarse con un poco más de calma. A mí, por ejemplo, como que yo le dije, incluso le dije a Julio, ¿y a ti te molestaría decir que vivimos en una sociedad de 4 géneros? Me dice, no. Y yo sí. Y le digo, ¿no te molesta que digan que ser una mujer trans es de un género distinto? Y me dice, no. Y bueno, no es que a mí me moleste, porque en realidad creo que podría funcionar muy bien si la sociedad fuera respetuosa, amable, como... Ajá, o sea, yo podría decir, pues sí, quizás vivimos en una sociedad que tiene 4 géneros, aunque quizás tenemos 5, o quizás no, y a eso quiero llegar más adelante, porque no me queda claro que necesariamente todas las identidades no binarias se constituyan, como un 5.º género. Creo que algunas identidades no binarias por lo menos pretenden ser una especie de no lugar, como una no posición. Y de hecho yo creo que hay como 2 tipos de identidades no binarias. Perdón que binarice a las identidades no binarias, pero es que hay gente que se asume como en un no lugar, y hay gente que se asume en un lugar que sí es un lugar, pero que no es ni masculino ni femenino, ¿no? Entonces, no sé, yo vi esa nota al pie, me pareció una nota al pie muy interesante, porque a mí me hubiera gustado preguntarle a Haraway, ¿y qué es exactamente lo que estamos contando, ¿no? Porque yo me acordé que, por ejemplo, no es la primera vez que se hacen propuestas así. Digo, la más conocida es cuando Anne Fausto Starling, que es una filósofa de la biología y de la sexualidad, dijo que había 5 sexos. Que por supuesto eso luego generó mucha discusión. Al final ella se retractó, porque exactamente no, pues qué era lo que estábamos contando, ¿no? Que siempre es esa la discusión. Y bueno, ¿qué es lo que estás contando? Y más recientemente, ya tendrá como 13 años, Joan Roughgarden hace una propuesta parecida. De hecho tiene más, porque la hizo en su libro de Evolution's Rainbow, y ese yo creo que debe tener unos 16, 17 años, cuando ella decía que había especies que tenían géneros y que tenían hasta 5 géneros. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo que especies? Y algo que hacía Joan Roughgarden era decir que normalmente cuando pensamos en animales no humanos,
estamos pensando, o de hecho podría decir animales, plantas o hongos, protozoarios y bueno, ya estoy divagando. Quedémonos con los animales. Decía Joan Roughgarden que cuando estamos hablando de animales, normalmente se cree que la categoría género no se puede aplicar, porque de alguna manera no hay ninguna elaboración cultural y simbólica del sexo, y que entonces no hay un género. Pero ella proponía entender géneros fuera del ser humano como trayectorias ontogenéticas que siguen los sexos. Y eso puede ser más interesante, porque una de las cosas que proponía Joan Roughgarden era reconocer que los animales que tienen cierto sexo no necesariamente siguen trayectorias ontogenéticas en su desarrollo, incluso morfológico, fisiológico, conductual, que sean idénticas. Y ponía de ejemplo, y el ejemplo que a mí siempre se me quedó en la cabeza, eran unos pececitos chiquitos. Y decía que había, por ejemplo, 3 morfologías distintas de machos y que normalmente en ecología de la conducta les llamaban así, morfos. Básicamente distintas morfologías de un solo sexo, en este caso de los machos. Y decía que había unos machos muy grandotes que eran dominantes y que ahí donde había, no sé, un poquito de arena, llegaban, se apoderaban del terreno y decían, pues ahora este es mi terreno y me voy a poner como a hacer exhibiciones para ver si llega una hembra y pone aquí huevos y entonces yo los fecundo y los cuido, ¿no? Y esos eran como los machos que estereotípicamente eran leídos como machos, precisamente porque eran grandes, eran territoriales, eran agresivos y hacían cortejo hacia las hembras, ¿no? Y aquí alguien puede preguntarse, ¿y por qué era eso leído como estereotípicamente masculino? Y bueno, ahí es donde entra, por supuesto, toda la historia de la biología diciendo cómo los sesgos culturales de alguna manera se nos han colado todo el tiempo a la hora de determinar cuál es un morfo estereotípicamente masculino y cuál es un morfo no estereotípicamente masculino, ¿no? Pero bueno, total, esos eran un tipo de peces. Había otro tipo de peces que eran chiquitos, muy chiquitos, que les llamaban sneaky fuckers, lo cual por supuesto podrán decir qué feo nombre, pero que eran grupitos de machos cuya estrategia es que llegaba uno y molestaba al macho grande así como, hola, vengo a hacer una cosa indebida y robaré esos huevos que pusieron allí. No es que se los vayan a llevar cargando ni nada, sino que lo que hacían era uno de ellos distraía al macho, el macho grande se iba y los demás chiquitos llegaban y fecundaban huevos. Pero estos chiquitos, como no eran muy fuertes, no podían controlar un territorio y tampoco tenían una estrategia de cortejo ni de nada. Entonces lo que hacían era básicamente dedicarse a distraer y apoderarse de alguna manera furtivamente, decían los biólogos, de huevos que acababan de ser depositados. Entonces este era otro morfo de machos porque eran chiquitos y furtivos. Y había un tercer tipo de machos que tenían una morfología que en algunas cosas se parecía a la de las hembras sin ser idéntica. Es decir, era un morfo que era considerado afeminado. Por supuesto, en efecto, y así le pusieron, effeminate males. Y decían que estos machos tenían una estrategia que no consistía ni en ser furtivos ni en ser territoriales y cortejar, sino que cuando estaba un macho hegemónico con una hembra, llegaba este otro macho, este macho effeminate, y llegaba y de alguna manera se les acercaba y era invitado a participar del cortejo por el macho grande, y entonces hacían un baile entre tres pececitos, lo cual es lo más cerca que estaremos a una orgía pececil, no sé, o pescadil, no porque no están muertos, pececil. Y entonces lo que hacían era que fecundaban estos huevos de manera conjunta. Y decían algunos biólogos evolutivos que estos machos también eran tramposos, que si bien no eran furtivos, sí eran tramposos porque se hacían pasar por hembras para engañar a los machos y aprovechar esa circunstancia para fecundar huevos. Y Joan Roughgarden, que ya he mencionado aquí muchas veces, que es esta bióloga evolutiva, que es también una mujer trans, decía, pero no son tan idénticos y más bien parece que hay una labor ahí cooperativa. Pero bueno,
Sea como sea, John Rogarden decía que le parecía interesante que en muchas especies animales un sexo pudiera seguir más de una trayectoria ontogenética, es decir, tener más de una anatomía con una cierta fisiología y con una cierta conducta. Y entonces ella acuñó el término de género para referirse a las distintas trayectorias ontogenéticas que puede seguir un sexo en el reino animal. Y ella decía que, por ejemplo, en peces y en algunas otras especies, por ejemplo, incluso de aves, no era infrecuente encontrarte que podía haber dos géneros dentro de un sexo. Y decía, bueno, pues a veces hay, por ejemplo, hembras que tienen un cierto morfo que viene asociado a una conducta que quizás puede ser territorial, puede ser incluso mucho más posesiva, mucho más violenta, y otras que no lo son. Y por supuesto se nos cuelan los sesgos porque mucha gente decía, están los roles tradicionales y esos demás que están muy extraños. Entonces, John Rogarden ya había hecho una sugerencia de alguna manera parecida en el caso de animales no humanos, diciendo que había géneros pensados así. Y pues un poco ahí se quedó. Creo que nadie tomó muy en serio su idea porque ya teníamos el término morfo, que es un término que quizás no tenía todas las implicaciones que tiene el término género, que tomarlo quizás nos ensuciaba conceptualmente más de lo que nos ayudaba, porque normalmente eso tiene una serie de implicaciones relacionadas con la cultura y quizás no ganábamos tanto, ¿no? Pero cuando vi esa nota de Donna Haraway me llamó mucho la atención, porque parecía que ella en efecto estaba suponiendo que cada sexo podía ser descompuesto en dos géneros y que de alguna manera hemos llegado a una sociedad. Y no lo decía valorativamente como algo bueno o malo, simplemente lo aventó así como iba en su coche, abrió la ventana y aventó un hecho, ¿no? Así, ahí les va un hecho, ¡pum! Y dice, vivimos en una sociedad que tiene dos sexos y cuatro géneros y lo que ha pasado simplemente es que al interior de cada sexo tenemos dos géneros. Y nos avienta esa declaración y bueno, yo sí me quedaba pensando, sí, eso es del todo cierto, ¿no? Porque me llama la atención que no dijera, ¿por qué no 5? ¿No? Y nunca nos dio razones, pero me quedaba yo pensando, bueno, quizás paradójicamente no todas las identidades no binarias serían un lugar, ¿no? Quizás algunas se enuncian como un no lugar, incluso algunas se enuncian desde un acto político de no querer estar en un lugar, que paradójicamente sería una estrategia de abolición de géneros. Pero creo que hay otras identidades no binarias que sí se enuncian como en un lugar, ¿no? Y que quizás es como una especie de quinta posición. Pero bueno, la pregunta que yo me quedé en la cabeza simplemente es ¿qué es lo que está contando Haraway, ¿no? Para decir que hay eso, ¿no? Yo le decía a Julie, bueno, es que quizás suena la mejor manera de resolver todos nuestros problemas diciendo ya no nos peleemos colectivamente, simplemente digamos que hay 4 géneros y punto. Así cada quien reconoce su diferencia y reconoce de alguna manera también su diferencia y su semejanza, ¿no? Así diciendo, bueno, sí, hay cosas donde compartimos un sexo y cosas donde compartimos un género. Parece una manera muy democrática, ¿no? Pero yo le decía, bueno, pero eso creo que de hecho no te va a resolver la pregunta de los sujetos políticos de los movimientos. Lo único que va a hacer es refrasearla para que la pregunta sea, bueno, este es un movimiento cuyo sujeto político no son los dos géneros femeninos, sino solamente uno de ellos, ¿no? Y eso en cuyo caso, en caso de que creas de que ese sujeto político en efecto es coextenso con un género, ¿no? Entonces creo que al final esa discusión no se resuelve, simplemente de alguna manera se reescribiría con otros términos. Pero como sea, yo no sé qué es lo que está contando. Es una de esas preguntas y bueno, para decir que hay 4, ¿cuáles son los elementos para saber qué es lo que estamos contando? Más allá de las palabras, ¿no? Y bueno, la verdad no nos lo respondió, me quedé con esa duda, me pareció muy extraño. Y nada, de todas maneras, de esas veces que dices, bueno, quizás esto amerite una pequeña reflexión para compartir con la gente vivimos en una sociedad de 2 géneros, de 4 géneros, de 5 géneros, o más bien lo que está pasando es que se están medio desintegrando y entonces en vez de decir que son muchos, empiezan a desintegrarse y empiezan a ver como movilidades, quién sabe, ¿no? Pero bueno,
Me hubiera gustado que no se quedaba una nota al pie, sobre todo con alguien como Donna Haraway, es así como, no, no haga eso. Respóndame bien, ¿qué le pasa? Bueno, nos vemos en una semana. Bye bye.